Buenas noches, feliz martes. Hemos venido contando los meses. Dijimos por allá que ya habíamos pasado la mitad del año, de repente que faltaba un cuarto del año, de repente que habíamos entrado a diciembre y como una locura ya estamos en la segunda mitad de diciembre, ya a unos días de fin del año. Damos gracias a Dios por la vida, la salud, eh, la paz que Él nos da. Y bueno, siempre un saludo a los que están en la reunión y un saludo a los que verán el video después. El tema de hoy es Judá, eh, la transformación de la oveja negra. De un solo vamos a ir al texto porque vamos a leer la narrativa. A veces nos enfocamos en un versículo, hoy vamos a leer una historia, entonces leer digamos, la historia no será difícil. Voy a leer de la NTV y vamos a Génesis 38, ¿ok? Génesis capítulo 38. Como les dije, voy a leer de la NTV específicamente porque es una narrativa y entonces ayuda pues, a seguir la historia. Solo quiero esperar ahorita que está entrando alguien y así puede abrir el pasaje. Así que vamos a esperar unos segunditos. Ok, entonces como decía, estábamos en Génesis capítulo 38. Ok, vamos a leer la historia de Judá. Y bueno, antes de leer, Judá es uno de los 13 hijos de Jacob. 13 porque muchos olvidan a Dina, que es la única hija de Jacob, y después los 12, que son las 12 tribus. Entonces, Jacob, por supuesto, bueno, tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Entonces, Dios le da la promesa de una descendencia y la promesa de una tierra a Abraham, y pues está Isaac y después está Jacob, y él tiene 12 hijos, y Judá es uno de ellos. Eso significa que él es uno de los hijos de la promesa, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver que fue la oveja negra y también vamos a ver cómo fue transformado. Hoy sí, Génesis 38, voy a leer un poco rápido, así que como siempre les pedimos que abran sus Biblias, ¿verdad? Que lean con sus propios ojos, pero bueno, si quieren solo escuchar, por supuesto que está bien. Dice, en esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Ira. Ahí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Aquí empieza, como decimos en El Salvador, la pelazón. ¿Por qué? En primer lugar, se fue a una tierra de los cananeos y se casó con una cananea. ¿Ok? Eso es exactamente lo opuesto que lo que le había dicho o que era lo que había que hacer los hijos de Jacob. ¿Ok? Esto era exactamente, digamos, hacer o desobedecer, perdón, desobedecer las reglas del papá. Eh, y dice el 2, ¿verdad? Se casó con ella y cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio luz a un hijo que se llamaba Er. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo y le puso Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso, ¿ok? ¿Quién era El hijo de Judá. Y era un hombre perverso, ¿ok? Claro,
De un perverso sale otro perverso. De una oveja negra no va a salir una oveja blanca, ¿verdad? Entonces esto es solo la consecuencia de una vida, de una familia que está, por definirlo, viviendo en pecado. Ok, entonces era un hombre perverso ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de Er, cásate con Tamar, como nuestra ley exige, al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto y no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que, versículo 10, así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. Y el Señor también le quitó la vida. Entonces, dos de los hijos, Dios les quita la vida. Dos de los hijos de Judá. Ahora, a mí me surgió una pregunta al estar leyendo esta historia, que por qué le quita la vida a ellos y no a Judá. Y la voy a responder de un solo. Y esto verdaderamente es una interpretación, porque lo que voy a decir no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero es una conclusión, es una interpretación de lo que sucede. La razón por la cual yo pienso que Dios le quitó la vida a sus hijos y no a Judá es porque eventualmente Judá va a cambiar. Y parece ser de que la maldad de estos dos hijos era tal que ellos no iban a cambiar. Así lo veo yo. Entonces Judá al final es transformado. Ellos parece ser que no, y Dios les corta la pita. Versículo 11. Entonces Judá le dijo a Tamar su nuera, ¿se acuerdan, verdad? Tamar era la que estaba quedando viuda porque Dios mató a los hijos. Le dijo a Tamar, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Entonces el hijo pequeño que supuestamente tendría que casarse con Tamar estaba muy pequeño. Entonces le dijo a Tamar, mira, andate a tu casa y espérate. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Vale, ahora, este versículo, este capítulo 38 está lleno, una vez más, voy a usar la palabra de pelazones. Los hijos se mueren y viene Judá y piensa que se mueren por Tamar. O sea, Judá verdaderamente tenía una mentalidad totalmente distorsionada. Él no veía la realidad tal como era. Él no veía la realidad desde los ojos de lo bueno y lo malo. Él veía la realidad de otra manera. Y la razón por la cual le veía así es porque era desobediente. ¿Ok? Y aquí entra pues algo bien sencillo. Cuando uno anda en desobediencia, uno distorsiona la realidad. Así como Judá. Él no lograba él ver qué estaba sucediendo frente a sus ojos, porque su perspectiva estaba distorsionada por su vida pecaminosa. Ok. Eh, Versículo 12. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Ira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía, versículo 14, Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que ella se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, en la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Sigue la pelazón. ¿Ok? Y Tamar sabía muy bien quién era su suegro. Él sabía que él era un hombre perverso también. Y ella sabía que si ella se ponía de prostituta, él iba a caer. Y dicho y hecho. Dice que le hace una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo? Preguntó Tamar.
te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. Pero, ¿qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito? Bueno, ¿qué clase de garantía quieres? Le dijo. Ella le dijo, déjame tu sello de identidad junto con, con tu cordón y el bastón que llevas. Ok, digamos que esta sello de identidad es como, como tu ID, ¿verdad? Como que le dejara tu DUI y quizás algún carnet del trabajo, algo bien valioso que pudiera significar en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces se lo deja. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. ¿Ok? Luego, ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Versículo 20. Más tarde, Judá le pidió a su amigo Ira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Ira no pudo encontrarla. Aquí hay otro detalle que quiero resaltar. Fíjense, Judá se acuesta con la prostituta, la supuesta prostituta, que, pues sí, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que era Tamar, su propia nuera. Judá en ese momento no sabía y le hizo a su amigo. Ahora, imagínense qué tipo de amigo, porque le tuvo que, ni le daba pena, pues, porque le dijo, mira, fíjate que me acosté con una prostituta y le tengo que pagar. Haceme el favor, anda a pagarle, por favor. O sea, es literal un amigo del mundo, pues, o sea, es como que fuera amigo de Chupe, ¿verdad? Cubrime con mi esposa, ¿verdad? Cubrime con mi papá, cubrime con mi mamá. Ese tipo de amigo era. Y Judá vivía con él, y vivía en medio de ese tipo de sociedad. O sea, vivía absolutamente en pecado. Eh, Versículo 21. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Naim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Ira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no puedo encontrarla por ninguna parte y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces, deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Yo envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarlas. Si regresamos a buscarlas, seremos el hazmerreír del pueblo. Versículo 24. Unos 3 meses después le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Y Judá reacciona y dice, sáquenla y quémenla. Ahora, quiero resaltar el hecho de que esto de quemar también es otra idea que estamos en el capítulo 38 de Génesis. En todos los capítulos anteriores no hay nada de quemar a gente ni nada de eso. O sea que él está con una mentalidad totalmente alejada de su familia, que era la familia de la promesa, de la familia cristiana, por decir así, ¿verdad? Eh, Muy bien. Entonces dice, sáquenla y quémenla, versículo 25. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas, eh, me perdí, quiero ver, por verla ahora, espérame. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá lo reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sé. Este versículo es el before and after. Este versículo es el antes y después del corazón de Judá. Después de todo lo malo, después de tener hijos que se le murieron, después de andar haciendo lo que él quería con sus pasiones y todo, él ve las cosas como son. Y fíjense qué interesante, algo súper interesante. Que Tamar cuando dice, el que me dejó embarazada es el dueño de estas cosas, Tamar no menciona nada del problema principal, que era que ella quería casarse, quería tener esposo, se le había prometido esposo. Ella no lo menciona, pero
Judá sí lo menciona. Entonces él ve clarito, clarito, clarito lo que ha hecho mal. Y aquí sí resaltamos el hecho de que cuando el título que he puesto es la oveja negra, pero en realidad no es que solo sea una por familia, todos somos ovejas negras. O sea, todos podemos estar en una posición donde estamos buscando el pecado constantemente y no nos para nada y no nos importa. Pero si por la misericordia de Dios podemos llegar a este momento que llegó Judá y dijo las cosas como son, y nosotros debemos llegar ahí, porque a veces decimos cosas que no son. Así como ya vimos, Judá dijo, ah, no, hombre, mis hijos se están muriendo por ella, por Tamar. No era por eso, era por malandros, ¿verdad? Y entonces, cuando Judá reconoce, él dice las cosas como son. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a decir las cosas como son en nuestra vida. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy decidiendo las cosas? ¿Verdad? Y entonces ese tipo de evaluación nos ayuda a reconocerlo y que sea un before and after en nuestra vida y decir hasta aquí, ¿verdad? Cambio de rumbo. Terminemos aquí, el capítulo 38. Entonces el 26 dice, él reconoció enseguida, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y no solo eso, miren, dice, y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Es decir, Judá llegó a un punto donde dijo, no, yo tengo que cambiar de dirección y lo hizo. ¿Ok? El 27, cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, este salió primero, pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, vaya, ¿cómo hiciste para abrirte una brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. Esto en un ratito vamos a ver a dónde salen estos nombres y es impresionante en el Nuevo Testamento a dónde salen. Pero quiero que observemos, ya llegando al final, que observemos por qué y dónde es que podemos ver que Judá ya cambió. Ahora, vamos a dar un salto al capítulo 43 de Génesis. Y en esos capítulos lo que pasa es que José, el hijo menor, es vendido a Egipto y en Egipto José pasa por algunas circunstancias y en la soberanía de Dios José, que no es egipcio, llega a ser el segundo al mando de todo Egipto y de repente hay una hambruna, ¿verdad? Y los hijos de Jacob, quienes habían vendido a José, tienen que ir a Egipto y se topan con José y estando José viendo a sus hermanos, ¿ok? Em, él está como muy conmovido porque eran los hermanos que lo habían vendido a él, o sea, le habían hecho mucho mal. Entonces, digamos que, ya se imaginan, ¿verdad? Si se ponen en los pies de José, él está quizás pensando en vengarse, pero al mismo tiempo los ama y al mismo tiempo ama a Dios, ¿verdad? Quien lo ha puesto ahí. Y, y en medio de todo, José hace un plan medio, no malo, pero se las idea para que les vaya mal a los hermanos. Y lo que hace es que los manda de regreso y esconde su copa de plata en, en la bolsa de Benjamín, que era el menor de todos, ¿verdad? Y entonces como que los incrimina, pues. Entonces cuando regresan, vemos, y hoy sí, vamos al capítulo 43 versículo 8, 43:8. Pero me adelanté. Esto en el capítulo 43 es que están con Jacob y Jacob no quiere dejar ir a Benjamín a Egipto de regreso. Y entonces Judá, esto parece poco, pero es un detalle grandísimo. 43:8. Judá le dijo a su padre, envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo.
De no ser así, el muchacho se refiere a Benjamín. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad, dijo Judá. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo y habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces Judá se pone al frente y dice, mira, papá, mándalo conmigo. Ahora, aquí, si ustedes le dicen a sus papás, mira, yo voy a hacer algo, créeme y confía en mí. Pregunta, ¿tus papás confían en ti, sí o no? Porque eso es lo que pasaba aquí. Judá había llegado a un momento donde Jacob ya confiaba otra vez en Judá. Si Judá hubiera sido igual como el que vimos allá en el capítulo 38, Jacob no hubiera confiado en él, pero ya confía en él. Judá ya había cambiado, ya había sido transformado en la oveja negra y ya tenía credibilidad. Ya era una palabra que si él decía, yo lo voy a hacer, él lo hacía. Y así nosotros debemos ser. Si nosotros empezamos a decir que hacemos algo y lo hacemos, entonces ganamos credibilidad ante nuestra familia, ante nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Pero si en el trabajo, por ejemplo, yo digo, lo voy a terminar mañana y soy el que tengo la reputación de no terminar las cosas, de llegar tarde, al final de tener un mal testimonio, entonces no tenemos esa credibilidad. Pero Judá ya lo tenía y por eso Jacob le dice, bueno, Judá, si vos lo decís, yo sé que lo vas a hacer. Así que dale. Bueno, se van con Benjamín, ¿ok? Y vamos hoy a saltar al capítulo 44. Entonces llegan donde José en el 44:16. Capítulo 44, versículo 16. ¿Se acuerdan que les dije que les había metido la copa de plata, verdad? Entonces, ahorita José ya los confronta y les dice, ajá, ¿qué han hecho? Él mismo lo había hecho, pero los quiere confrontar. Entonces, en el 16 dice, oh mi señor, contestó Judá, ¿qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Miren qué palabra. O sea, Judá, él ya había sido transformado, pero él sabía de dónde venía. Y él sabía que las cosas que estaban pasando eran, pues sí, porque había hecho cosas que no estaban bien en el pasado. Y esto no es nada nuevo. ¿Verdad? Nada nuevo es que uno tiene consecuencias de sus acciones. Pero Judá, digamos que toma esa batuta de liderazgo y le dice al José, que era el egipcio, ¿verdad? El líder egipcio. Le dice, ¿sabes qué? Nos pasó por nuestros pecados. Em, Y entonces Judá le dice a José, yo me quedo. No, nadie más va a ser tu siervo, yo voy a ser tu siervo. Y Judá estaba dispuesto a quedarse, él estaba dispuesto a sacrificarse. Entonces, oigan las palabras que estoy usando del nuevo Judá: credibilidad, sacrificio, ¿ok? Entonces él ha aprendido a sacrificarse por otros, ¿ya? Él ya es un hombre nuevo. Y esto resulta, y saltémonos en al versículo 50, y aquí vamos a terminar, 49, perdón. En el capítulo 49 de Génesis, Génesis tiene 50 capítulos, entonces el 49, justo antes de terminar, Jacob ya está a punto de morirse y él declara el futuro de cada uno de sus hijos. ¿Ya? Y este futuro eh, tiene que ver con la vida de cada persona. Y entonces, bueno, a Judá le tocaba lo peor. Sí, él había sido lo peor, pero había cambiado, había sido transformado, había decidido tener credibilidad, había decidido sacrificarse por otras personas. Y en el versículo 49, ¿verdad? El capítulo 49, versículo 8,
Génesis 49, versículo 8. Jacob dice lo que sucederá con Judá. Y dice, Judá, tus hermanos te alabarán. Imagínense cómo empieza. Porque ya no era el mismo Judá. Ya no era la oveja negra. Dice, agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertar? El cetro no se apartará de Judá. Este versículo 10 es importantísimo para terminar aquí. Dice, el cetro no se apartará de Judá. El cetro es como de un rey, ¿verdad? Ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Y bueno, estamos leyendo los principios de Judá, pero todos sabemos que no es el león de Simeón, no es el león de Leví, no es el león de Isaacar, que son sus hermanos, es el león de Judá. Por las decisiones que tomó este hombre después de ser la oveja negra, se arrepintió, cambió, ganó credibilidad, aprendió a sacrificarse por otros y al final es de él, es de Judá que proviene el mismo Señor Jesucristo. Muy bien, vamos ahora. Padre, esta noche hemos observado la vida de Judá, la vida de un hombre que sin pena y sin vergüenza anduvo haciendo lo que él quería. Vivió en la vida de pecado, vivió con la comunidad que solo buscaba pecado, le hizo mal a su familia. Tú le quitaste 2 hijos, sufrió, pero él reconoció, Señor, y cambió. Y en tu gracia y en tu misericordia lo hiciste un hombre nuevo, a Judá, un hombre de credibilidad. Señor, te pedimos que nos des credibilidad. Te pedimos que nos ayudes a hacer lo que decimos que vamos a hacer. Pedimos que nos ayudes a sacrificarnos por el bien de los demás, sacrificarnos por el prójimo. Y Padre, podemos ver aquí que la palabra habla del león de Judá ya en el Apocalipsis y vemos de dónde viene Judá en el Génesis. Y eso deseamos para nuestra vida, Señor. Una vida que, pues sí, ovejas negras. Quizás ahorita somos ese Judá, esa oveja negra. Entonces ahorita, Señor, te decimos que queremos otro rumbo, que queremos caminar contigo, Señor, que queremos seguir buscándote, que queremos sembrar cosas buenas, justicia, credibilidad, sacrificio, amor, cristianismo, pastorado, servicio, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.